Historia 1. Todavía recuerdo la primera vez que me adentré en el corazón de Copán, Honduras. Fue el 12 de marzo de 2020, un día que comenzó con cielos despejados y una suave brisa, prometiendo una expedición tranquila. Me llamo Isabella Reyes, soy arqueóloga de 32 años con una pasión por descubrir civilizaciones antiguas. Las ruinas de Copán, con sus intrincados jeroglíficos y majestuosos templos, siempre me habían fascinado. Había llegado a Honduras para liderar un equipo que estudiaría las secciones menos conocidas del lugar, con la esperanza de desenterrar secretos largamente sepultados por el tiempo. Esa mañana en particular, el sol proyectaba sus rayos dorados sobre las imponentes pirámides, iluminando la exuberante vegetación que había reclamado gran parte del área. Armada con mi cuaderno, cámara y un profundo sentido de curiosidad, partí con mi equipo para explorar una cámara recién descubierta, que se rumoreaba albergaba misterios insospechados. Mientras avanzábamos entre la densa maleza, los sonidos de la civilización se desvanecían, reemplazados por la sinfonía de cigarras y el susurro de las hojas. El aire estaba cargado de humedad, y el aroma terroso del musgo y la vegetación en descomposición llenaba mis pulmones. Pasaron horas mientras nos adentrábamos en las secciones inexploradas, cada paso alejándonos de lo familiar y acercándonos a lo desconocido. Hacia el mediodía, encontramos una entrada oculta parcialmente cubierta por enredaderas. La cámara más allá estaba adornada con intrincados grabados que representaban eventos celestiales y símbolos enigmáticos. Mi corazón latía con emoción mientras comenzábamos a documentar los hallazgos, sin ser conscientes de la oscuridad que nos esperaba. A medida que el sol de la tarde comenzaba a declinar, proyectando largas sombras en la cámara, sentí un escalofrío inexplicable recorrerme. Los grabados parecían brillar bajo la luz menguante, y una sensación de inquietud se asentó en mí. Decidí tomar un breve descanso, sentándome a revisar el trabajo del día. El equipo se dispersó para atender otras tareas, dejándome sola con mis pensamientos y la imponente grandeza de la cámara. Tracé los patrones en la pared, mis dedos rozando la fría piedra, sintiendo un extraño calor emanar de los intrincados diseños. De repente, un leve zumbido llenó el aire, haciendo vibrar las paredes a mi alrededor. Miré hacia arriba, sobresaltada, mientras las sombras parecían bailar y torcerse, formando figuras que recordaban a antiguos espíritus. La temperatura descendió notablemente, y los grabados, antes vibrantes, ahora parecían espectrales bajo la tenue luz. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Un suave susurro resonó en la cámara, apenas audible pero inconfundiblemente presente. Isabella, Llamó, una voz familiar y a la vez de otro mundo. Me incorporé abruptamente, escudriñando la cámara en busca de alguna señal de otra persona. Pero no había nadie, solo las imponentes paredes adornadas con símbolos antiguos y la densa selva más allá. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras los susurros se intensificaban, rodeándome con su presencia etérea. ¿Por qué has venido?, parecían preguntar las voces, un coro de espíritus entrelazado con el susurro de las hojas. Sentí una presencia, invisible pero intensamente real, observándome desde las sombras. El miedo y la fascinación luchaban dentro de mí mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Decidida a entender, pregunté en voz alta, ¿quiénes son ustedes? Los susurros cesaron y un silencio inquietante envolvió la cámara. En esa quietud, sentí una conexión. Un vínculo antiguo entre los vivos y los espíritus de Copán. Imágenes se deslizaron en mi mente. Visiones del pueblo maya realizando rituales sagrados, honrando los cuerpos celestes que guiaban sus vidas. De repente, el suelo bajo mis pies pareció respirar, y las paredes de la cámara comenzaron a moverse, al principio suavemente, luego con creciente intensidad. Me levanté, con las piernas temblorosas, mientras la cámara a mi alrededor se transformaba. Los caminos que había recorrido antes ahora se torcían en direcciones desconocidas, llevándome más al corazón de las ruinas. Intenté volver sobre mis pasos, pero la cámara parecía viva, guiándome hacia un destino desconocido. Los susurros regresaron, más suaves ahora, ofreciendo orientación en lugar de preguntas. Sigue el camino de las estrellas, me instaron,
y yo obedecí, confiando en que los espíritus me guiarían. Horas se convirtieron en lo que parecían días mientras vagaba por las ruinas siempre cambiantes. La fatiga se instaló, y la línea entre la realidad y el reino espiritual se desdibujó. Encontré apariciones de ancestros mayas, sus formas translúcidas danzando a mi alrededor, compartiendo su sabiduría y las historias del cosmos. Una noche, mientras la luna proyectaba un resplandor plateado a través del dosel, me encontré al borde de un claro oculto. En el centro había un altar de piedra, cubierto de musgo y rodeado de velas parpadeantes. Los espíritus se reunieron, su presencia reconfortante y a la vez imponente. Me di cuenta entonces de que mi desaparición del mundo exterior no fue un accidente, sino un llamado de la selva misma. Los espíritus mayas me habían elegido para ser su puente con el mundo moderno, para compartir su conocimiento y preservar su herencia. Era una responsabilidad que nunca había anticipado, pero que me sentí impulsada a aceptar. Cuando el amanecer rompió el cielo, los espíritus me concedieron una visión. Un futuro donde las tradiciones mayas serían honradas y su selva sagrada protegida. Con un propósito renovado, sentí que la selva me liberaba suavemente, guiándome de regreso al camino que había tomado esa mañana. Emergiendo de las ruinas de Copán horas después, ya no era la misma mujer que había entrado. Los susurros habían desaparecido, pero su mensaje permanecía grabado en mi alma. Sabía que mi vida ahora estaba entrelazada con los espíritus de Copán y que mi misión era clara. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Documenté cada detalle de mi experiencia, vertiendo mis emociones y revelaciones en mi investigación. Mi equipo fue comprensivo, aunque escéptico, pues les resultaba difícil reconciliar el mundo racional de la arqueología con los elementos sobrenaturales que describía. Las noches fueron las más desafiantes. Los recuerdos de los susurros y las visiones espectrales atormentaban mis sueños, dificultando encontrar la paz. A menudo me encontraba regresando a la cámara en mi mente, reviviendo los momentos en que el velo entre los mundos parecía tan delgado. Impulsada por la necesidad de comprender y honrar la petición de los espíritus, profundicé en la mitología maya y los registros históricos de Copán. Descubrí referencias a alineaciones celestiales y rituales sagrados que reflejaban las visiones que había experimentado. Era como si los espíritus me estuvieran guiando hacia el descubrimiento de un conocimiento perdido. Una tarde, mientras revisaba viejos manuscritos en la biblioteca local, me topé con un texto olvidado que hablaba de los caminos astrales, pasajes ocultos dentro de Copán que conectaban el reino terrenal con el plano celestial. Según el texto, estos caminos debían ser preservados y respetados, actuando como conductos para la comunicación espiritual. Comprendiendo la importancia de mi experiencia, organicé una exploración ceremonial de los caminos astrales con mi equipo. Armados con artefactos mayas tradicionales y guiados por el conocimiento que había descubierto, emprendimos un viaje para honrar a los espíritus y salvaguardar sus conexiones sagradas. La exploración fue meticulosa, cada paso dado con reverencia y cuidado. Mientras navegábamos por los caminos, la atmósfera se volvía más densa, el aire pesado con anticipación. Los grabados en las paredes parecían latir con energía, resonando con la antigua sabiduría incrustada en las piedras. En el corazón de los caminos, descubrimos una gran cámara adornada con motivos celestiales y murales intrincados que representaban la comprensión maya del cosmos. Era un lugar de belleza y serenidad profundas, un testimonio del avanzado conocimiento y profundidad espiritual de la civilización. Al realizar los ritos ceremoniales, la cámara pareció cobrar vida con luz y sonido. Los espíritus de Copán se manifestaron a nuestro alrededor, su presencia ahora armoniosa y benevolente. Nos guiaron a través de los rituales, enseñándonos la importancia de preservar los caminos astrales y respetar el equilibrio entre los reinos físico y espiritual. La experiencia fue transformadora. Sentí una profunda conexión no solo con los espíritus, sino también con la tierra y sus antiguos guardianes. Los susurros de Copán se habían convertido en una fuerza guía en mi vida, dando forma a mi propósito y dedicación para preservar el legado del pueblo maya. En los meses siguientes, nuestros hallazgos obtuvieron reconocimiento en la comunidad arqueológica. El descubrimiento de los caminos astrales abrió nuevas vías para la investigación,
mezclando la investigación científica con el entendimiento espiritual. Mi trabajo se convirtió en un puente entre mundos, honrando el pasado mientras allanaba el camino para futuros descubrimientos. Las noches continuaron siendo momentos de reflexión y conexión. Los sueños que una vez me atormentaron se convirtieron en fuentes de inspiración, guiando mi investigación y profundizando mi comprensión de las dimensiones espirituales de la arqueología. Abracé el rol que los espíritus me habían otorgado, dedicando mi vida a preservar los susurros de Copán. Un año después de aquel día fatídico, me paré una vez más en la entrada de la cámara oculta, ahora un sitio protegido bajo nuestro cuidado. La selva a nuestro alrededor había cambiado, sus misterios aún intactos pero ya no amenazantes. Era un lugar de reverencia y respeto, un santuario tanto para los vivos como para los espíritus que habitaban en su interior. Mientras contemplaba las ruinas, los susurros regresaron, esta vez suaves y reconfortantes. Gracias, parecían decir, un coro de gratitud que resonaba en el aire. Sonreí, sintiendo la conexión y el entendimiento que se habían convertido en una parte integral de mi existencia. La desaparición en las ruinas de Copán no fue un final, sino un comienzo, un viaje hacia lo desconocido, guiado por los susurros del pasado y la esperanza para el futuro. Fue un testimonio del vínculo duradero entre la humanidad y los antiguos espíritus que aún nos vigilan, recordándonos el delicado equilibrio entre el descubrimiento y el respeto. Hoy, continúo mi trabajo con un profundo sentido de propósito y conexión. Los espíritus de Copán se han convertido en mis aliados, sus susurros un recordatorio constante de las responsabilidades que tenemos como guardianes de la historia y custodios del conocimiento sagrado. Los ecos de Copán ya no son solo susurros del pasado, sino una fuerza guía para el futuro, asegurando que el legado del pueblo maya perdure a través del tiempo. Historia 2. Aún recuerdo la tarde en que decidí recorrer los senderos menos conocidos del Parque Ñuguazú en Asunción, Paraguay. Era el 22 de abril de 2022, un día que comenzó con la promesa de tranquilidad pero que pronto se convertiría en un viaje inquietante que no habría podido prever. Me llamo Diego Fernández. Soy diseñador gráfico de 29 años con una inclinación por la soledad y la introspección. El Parque Ñuguazú, un extenso oasis verde en medio de la bulliciosa ciudad, era mi santuario, un lugar donde podía escapar del ritmo implacable de la vida urbana y encontrar consuelo en la naturaleza. Ese día, el parque estaba bañado por los suaves tonos del sol de la tarde, proyectando largas sombras que danzaban por los sinuosos senderos. Mientras caminaba por mi ruta favorita, los sonidos de niños riendo y pájaros cantando creaban un fondo armonioso. El aire estaba impregnado del aroma de flores en flor y césped recién cortado, un deleite sensorial que siempre me brindaba paz. Había llevado mi cuaderno de bocetos, con la esperanza de capturar la belleza de la flora del parque y tal vez encontrar inspiración para mi próximo proyecto. El parque estaba inusualmente sereno esa tarde, con menos visitantes de lo habitual. Me maravillaba la tranquilidad, sintiendo como si el parque mismo contuviera la respiración. Mis pasos resonaban suavemente sobre el camino de grava mientras me dirigía hacia la sección más antigua del parque, donde majestuosos árboles de caoba custodiaban bancos aislados y escondidos rincones. Alrededor de las 5 de la tarde, llegué a una parte del parque que rara vez visitaba. Una zona densa bordeada por un follaje espeso y un sendero estrecho y cubierto de maleza que conducía a un estanque olvidado. El estanque, que alguna vez fue un vibrante centro de atención, ahora estaba envuelto en niebla, su superficie quieta y reflectante. Intrigado por su apariencia etérea, decidí explorar más a fondo, con la esperanza de descubrir una belleza oculta bajo su calma exterior. A medida que me acercaba al estanque, la temperatura pareció bajar, y un escalofrío se instaló en el aire. La niebla flotaba sobre el agua como un delicado velo, oscureciendo mi vista y otorgando un aire de misterio a la escena. Encontré un banco desgastado cerca y me senté, sacando mi cuaderno de bocetos para capturar la belleza inquietante frente a mí. El silencio del estanque fue interrumpido por un suave crujido de hojas. Miré alrededor, esperando ver a otro visitante del parque, pero el área permanecía desierta. El único movimiento provenía del sutil balanceo de los árboles y las ocasionales ondulaciones en el agua causadas por una brisa pasajera. Sentí una sensación de inquietud,
como si ojos invisibles observaran cada uno de mis movimientos. Decidido a concentrarme en mi dibujo, comencé a trazar líneas en el papel que reflejaban los delicados patrones de la niebla. Pasaron horas, y el sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. El parque transitó del día a la noche, con sombras que se alargaban y los sonidos de criaturas nocturnas despertando. A medida que la oscuridad envolvía el estanque, la niebla se espesaba, creando una barrera casi tangible entre mí y los árboles circundantes. El aire se enfrió, y sentí una extraña compulsión de irme, aunque una atracción inexplicable me mantenía anclado en el lugar. Miré mi reloj, ya eran las 7 de la tarde. Decidí emprender el camino de regreso, pero al levantarme, el sendero detrás de mí parecía haber desaparecido, tragado por la oscuridad creciente. El pánico comenzó a apoderarse de mí al darme cuenta de que estaba perdido. El sendero que había seguido antes ya no era visible, y cada dirección parecía igual, envuelta en sombras. Grité, esperando escuchar una voz familiar, pero solo los sonidos de la noche me respondieron. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba a trompicones por la maleza espesa, la niebla ahora girando a mi alrededor como dedos espectrales. Una tenue luz apareció a lo lejos, un suave resplandor parpadeante que parecía llamarme. Desesperado por orientación, la seguí, acelerando mis pasos con cada momento que pasaba. Al acercarme, la luz reveló ser un viejo farol colgando de una rama retorcida, balanceándose suavemente con la brisa nocturna. Bajo el tenue resplandor del farol se encontraba una figura envuelta en sombras, cuya presencia era tanto reconfortante como inquietante. Me congelé, inseguro de si debía acercarme o huir. La figura permaneció en silencio, su forma mezclándose a la perfección con la oscuridad, salvo por el tenue contorno de un rostro visible bajo la capucha. ¿Por qué estás aquí?, preguntó una voz que resonó suavemente, con una tonalidad de otro mundo que me hizo estremecer. La figura extendió una mano, la palma abierta en un gesto de paz. Las almas perdidas buscan tu ayuda, susurraron, sus ojos encontrándose con los míos con una profundidad que parecía atravesar mi alma. Sentí una abrumadora sensación de tristeza emanando de la figura, una carga que pesaba sobre su espíritu. No fue mi intención perderme, respondí, mi voz temblando de miedo y confusión. Solo quería encontrar inspiración. La figura asintió, su mirada suavizándose. El camino que buscas no siempre es claro, dijeron, con palabras cargadas de una antigua sabiduría. Pero a veces, el viaje revela lo que los ojos no pueden ver. Intrigado pero cauteloso, di un paso hacia adelante, impulsado por una fuerza más allá de mi comprensión. La figura señaló hacia el estanque, su mano guiándome hacia las aguas quietas que ahora reflejaban la luz de la luna con un brillo inquietante. Mira bajo la superficie, me instruyeron, su voz siendo un bálsamo reconfortante en medio de la creciente tensión. Mientras me inclinaba para mirar el estanque, la niebla comenzó a girar con mayor intensidad, y el agua pareció cobrar vida con patrones luminosos. Formas y símbolos emergieron, danzando bajo la superficie en una fascinante exhibición de luz y sombra. Sentí una conexión con los espíritus del parque, sus historias entrelazándose con mi propia búsqueda de inspiración. La figura comenzó a cantar suavemente, su voz armonizando con los sonidos naturales de la noche. Los símbolos en el agua respondieron, moviéndose y formando una narrativa que se desplegaba ante mis ojos. Visiones de visitantes del pasado, cada uno con su propia historia de pérdida y descubrimiento, se desarrollaban en una sinfonía silenciosa de luz. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras observaba las historias de quienes habían caminado por estos senderos antes que yo. Los espíritus del parque Ñuguazu no eran simplemente vestigios del pasado, sino presencias activas, sus memorias y emociones persistiendo en las horas crepusculares. Sentí una profunda empatía por sus deseos no resueltos y sueños no expresados. La figura continuó cantando, los símbolos en el agua formando ahora un puente entre nuestros mundos. Extendí mi mano, tocando la superficie, y sentí una oleada de energía atravesarme. El límite entre los reinos físico y espiritual pareció disolverse, permitiéndome vislumbrar la verdadera esencia del parque y sus habitantes. En ese momento,
Comprendí que mi viaje no se trataba solo de encontrar inspiración, sino de conectar con las almas que habían sido olvidadas. El parque era una entidad viva, su belleza y misterio sostenidos por las memorias de aquellos que lo habían amado. Mi presencia era un recordatorio de que sus historias aún importaban, que sus voces aún podían ser escuchadas. A medida que el canto alcanzaba su clímax, la figura comenzó a desvanecerse, su misión cumplida. Recuerda sus historias, susurraron, su voz resonando en el aire nocturno. Honra sus memorias y mantén vivos sus espíritus. Con esas últimas palabras, la figura desapareció, dejándome solo con el estanque brillante y los ecos persistentes de su mensaje. Me senté nuevamente en el banco, mi corazón y mi mente inundados por las revelaciones de la noche. El sendero de salida del parque había reaparecido ante mí, iluminado por la suave luz del farol que me había guiado. Con una respiración profunda, comencé a regresar, con el peso de la responsabilidad asentándose sobre mis hombros. El camino a casa fue un borrón de movimientos, el parque ahora sereno y acogedor bajo la luz de la luna. Sentí una paz interna, sabiendo que había cumplido un propósito más allá de mis propios deseos. Los espíritus del parque Ñuguasu me habían confiado sus historias, y juré honrar su legado a través de mi trabajo y mi vida. En los días siguientes, documenté mi experiencia con meticuloso detalle, compartiendo las historias de las almas perdidas y la conexión mística que había formado con el parque Ñuguasu. Mis escritos resonaron con otros, arrojando luz sobre los hilos invisibles que nos vinculan a los lugares que valoramos y a las memorias que los sostienen. Las noches en Asunción se convirtieron en un tiempo de reflexión y reverencia, un recordatorio del delicado equilibrio entre los vivos y los espíritus que habitan justo más allá de nuestra percepción. El parque, que antes era un lugar de simple belleza, se había transformado en un espacio sagrado donde las historias eran preservadas y las conexiones se forjaban a través de los límites del tiempo y la existencia. Hoy, sigo visitando el parque Ñuguasu con un renovado sentido de propósito, sabiendo que cada paso que doy es un tributo a los espíritus que cuidan del parque. Las sombras del oasis verde de Asunción ya no son solo siluetas en el crepúsculo, sino memorias vivas que guían e inspiran. Mi viaje hacia lo desconocido había revelado una verdad más profunda sobre la naturaleza de la existencia y el poder perdurable de las historias para tender un puente entre lo visible y lo invisible. La desaparición en las sombras del parque Ñuguasu no fue un final, sino un comienzo, un testimonio del vínculo perdurable entre la humanidad y los espíritus que residen en el corazón de la naturaleza. Fue un viaje de descubrimiento, conexión y la incansable búsqueda de honrar las memorias que moldean nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Historia 3. Todavía recuerdo el día en que decidí explorar las profundidades de la selva encantada en Honduras. Era el 17 de agosto de 2023, un día que comenzó con un sol radiante y una promesa de aventura. Mi nombre es Elena García. Soy una fotógrafa de vida silvestre de 28 años con una pasión por capturar la belleza inexplorada de las selvas tropicales de América Central. La selva encantada, con su denso dosel y fauna elusiva, siempre había sido una fuente de fascinación para mí. Había escuchado historias sobre sus paisajes vírgenes y las especies raras que la habitaban, pero también había un trasfondo de leyendas locales que hablaban de espíritus que guardaban los secretos del bosque. Aquella mañana en particular, el aire estaba cargado de humedad y los sonidos de los pájaros e insectos creaban una sinfonía natural. Equipándome con mi cámara, binoculares y una profunda curiosidad, partí con un guía local, Javier, para explorar un sendero recién descubierto que prometía vistas inmaculadas y una abundante vida silvestre. A medida que nos adentrábamos en el bosque, los sonidos del mundo exterior se desvanecían, reemplazados por el chirrido rítmico de las cigarras y el rugido distante de una cascada. El camino era estrecho, flanqueado por árboles imponentes cuyas hojas formaban un dosel verde sobre nuestras cabezas, filtrando la luz solar en patrones etéreos sobre el suelo del bosque. Las horas pasaron mientras navegábamos por el laberinto de lianas y troncos caídos, cada paso alejándonos más de la civilización y acercándonos al corazón de la selva encantada. Alrededor del mediodía, llegamos a un claro que se abría para revelar un lago sereno, cuyas aguas tranquilas y cristalinas reflejaban el follaje circundante. Javier sugirió que acampáramos allí por el día,
ya que esa área era conocida por su abundante fauna y su belleza tranquila. Mientras desempacaba mi equipo, noté una estatua de piedra antigua y desgastada, parcialmente oculta entre los árboles. Una figura guardiana con intrincados grabados que parecían contar una historia propia. La estatua emanaba un aura de fuerza tranquila, y sentí un impulso inexplicable de sentarme cerca, observarla y capturar su esencia. Después de instalar mi cámara, decidí dar un breve paseo alrededor del lago, con la esperanza de fotografiar algunas de las aves raras que Javier había mencionado. El agua estaba calma, y el único movimiento provenía de algún pez rompiendo la superficie o el sutil crujir de las hojas mientras el viento jugaba entre los árboles. Mientras vagaba, sentí una sensación de paz que me invadía, la belleza natural del bosque permitiendo que mi mente se relajara. Encontré un lugar particularmente pintoresco donde la luz del sol atravesaba el dosel, creando un foco de luz sobre un racimo de flores exóticas. Mientras comenzaba a fotografiarlas, una repentina quietud se asentó a mi alrededor, un silencio casi palpable. Me giré para mirar hacia el claro, esperando ver a Javier regresar, pero no había rastro de él. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que las horas habían transcurrido desde que habíamos instalado el campamento, y él ya debería estar allí. Llamé su nombre, pero solo los sonidos del bosque respondieron. El pánico comenzó a apoderarse de mí al darme cuenta de que estaba perdida. El sendero que había seguido antes ya no era visible, y todas las direcciones parecían iguales, envueltas en sombras. Grité, esperando escuchar una voz familiar, pero solo los sonidos de la noche me respondieron. Mi corazón latía con fuerza mientras tropezaba entre la densa maleza, la niebla ahora girando a mi alrededor como dedos espectrales. A lo lejos, apareció un tenue resplandor, una luz suave y parpadeante que parecía llamarme. Desesperada por encontrar orientación, la seguí, acelerando mis pasos con cada momento que pasaba. Al acercarme, la luz reveló ser un farol antiguo colgado de una rama retorcida, balanceándose suavemente en la brisa nocturna. Bajo el tenue resplandor del farol, se encontraba una figura envuelta en sombras, cuya presencia era a la vez reconfortante e inquietante. Me congelé, insegura de si debía acercarme o huir. La figura permaneció en silencio, su forma mezclándose perfectamente con la oscuridad, salvo por el tenue contorno de un rostro visible bajo la capucha. ¿Por qué estás aquí? Una voz resonó suavemente, llevando una resonancia de otro mundo que me puso la piel de gallina. La figura extendió una mano, la palma abierta en un gesto de paz. Las almas perdidas buscan tu ayuda, susurraron, sus ojos encontrándose con los míos con una profundidad que parecía atravesar mi alma. Sentí una abrumadora tristeza emanando de la figura, una carga que pesaba sobre su espíritu. No quise perderme, respondí, mi voz temblando de miedo y confusión. Solo quería encontrar inspiración. La figura asintió, su mirada suavizándose. El camino que buscas no siempre es claro, dijeron, sus palabras cargadas de una antigua sabiduría. Pero a veces, el viaje revela lo que los ojos no pueden ver. Intrigada pero cautelosa, di un paso adelante, impulsada por una fuerza que no podía comprender. La figura señaló hacia el lago, su mano guiándome hacia las aguas quietas que ahora reflejaban la luz de la luna con un brillo inquietante. Mira bajo la superficie, instruyó, su voz como un bálsamo calmante en medio de la creciente tensión. Me incliné hacia el agua y observé cómo la niebla comenzaba a arremolinarse con más fuerza. El lago parecía cobrar vida, mostrando patrones luminosos que danzaban en su superficie. Formas y símbolos emergieron, contando historias en una secuencia hipnótica de luz y sombra. En ese momento, sentí un vínculo profundo con los espíritus del bosque, sus historias entrelazándose con mi búsqueda de inspiración. La figura comenzó a cantar suavemente, su voz armonizando con los sonidos naturales de la noche. Los símbolos en el agua respondieron, cambiando y formando una narrativa que se desplegó ante mis ojos. Vi visiones de otros visitantes que habían estado allí antes que yo, cada uno con su propia historia de pérdida y redescubrimiento. Era un ballet silencioso de luz y emociones. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras observaba las historias de aquellos que habían recorrido esos senderos antes que yo.
Los espíritus de la selva encantada no eran simples ecos del pasado. Eran presencias activas, sus memorias y emociones todavía vivas en ese espacio. Sentí una profunda empatía por sus deseos no cumplidos y sus sueños no expresados. El canto de la figura se intensificó, y los símbolos en el agua comenzaron a formar un puente entre nuestro mundo y el suyo. Instintivamente, extendí mi mano y toqué la superficie del agua, sintiendo una oleada de energía recorrerme. La barrera entre lo físico y lo espiritual parecía disolverse, permitiéndome entrever la verdadera esencia del bosque y sus habitantes. En ese instante, entendí que mi viaje no se trataba solo de encontrar inspiración, sino de conectar con las almas olvidadas del bosque. La selva encantada era un ser vivo, su belleza y misterio mantenidos por los recuerdos de aquellos que la habían amado. Mi presencia ahí era una forma de recordar que sus historias todavía importaban, que sus voces aún podían ser escuchadas. La figura continuó cantando mientras su forma empezaba a desvanecerse, su misión cumplida. Recuerda sus historias, susurró, su voz resonando en el aire nocturno. Honra sus memorias y mantén vivos sus espíritus. Con esas palabras finales, la figura desapareció, dejándome sola con el lago resplandeciente y los ecos persistentes de su mensaje. Me senté junto al lago, mi mente y mi corazón abrumados por las revelaciones de la noche. Ante mí, el sendero de salida del bosque reapareció, iluminado por la tenue luz del farol que me había guiado. Con un profundo suspiro, comencé mi camino de regreso, sintiendo un nuevo peso de responsabilidad sobre mis hombros. El viaje de regreso fue un borrón de movimientos. La selva encantada, ahora serena y acogedora bajo la luz de la luna, parecía darme la despedida. Sentí una paz indescriptible, sabiendo que había cumplido un propósito más allá de mis propios deseos. Los espíritus del bosque me habían confiado sus historias, y prometí honrar su legado a través de mi vida y mi trabajo. En los días siguientes, documenté mi experiencia con todo detalle, compartiendo las historias de las almas perdidas y la conexión mística que había formado con la selva encantada. Mi relato resonó profundamente con los demás, arrojando luz sobre los hilos invisibles que nos conectan con los lugares que valoramos y los recuerdos que los sostienen. Las noches, sin embargo, fueron las más desafiantes. Los recuerdos de los susurros y las figuras espectrales perturbaban mis sueños, dificultando encontrar paz. A menudo volvía mentalmente al lago, reviviendo los momentos en que el velo entre los mundos parecía tan fino. Impulsada por una necesidad de comprender y honrar la petición de los espíritus, profundicé en el folclore local y en la historia de la selva encantada. Encontré referencias a los caminos etéreos, senderos ocultos dentro de la selva que conectaban el plano físico con el espiritual. Estos caminos, según los textos antiguos, eran sagrados y debían ser respetados para mantener el equilibrio entre los humanos y la naturaleza. Decidí organizar esfuerzos de conservación para proteger los caminos etéreos y honrar a los guardianes espirituales de la selva. Mi historia inspiró a otros, generando una nueva apreciación por la belleza natural y los guardianes invisibles que habitaban el bosque. Una noche, mientras recorría los senderos ahora protegidos, sentí nuevamente el familiar escalofrío. La niebla se levantó y vi la estatua de piedra antigua, su presencia ahora un símbolo reconfortante del vínculo entre nosotros y la selva. Los susurros regresaron, esta vez suaves y agradecidos. Gracias, parecían decir, un coro de gratitud que resonaba en el aire. Sentí una profunda satisfacción al saber que los espíritus reconocían nuestros esfuerzos. El bosque había aceptado nuestra dedicación, y el equilibrio entre lo visible y lo invisible se había restaurado. Cuando dejé la selva encantada esa noche, no solo llevaba conmigo recuerdos y fotografías, sino también un profundo respeto por los espíritus que nos habían guiado y protegido. Las sombras del bosque ya no eran motivo de temor, sino un testimonio del poder de la conservación, el respeto y las conexiones invisibles que nos unen. Hoy, sigo defendiendo la preservación de los santuarios naturales, inspirada por mi experiencia en la selva encantada. Las sombras del bosque son un recordatorio conmovedor del delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, y los espíritus que residen en su interior continúan guiando e inspirando mi trabajo. Los susurros de la selva encantada ya no son solo ecos del pasado, sino una fuerza guía para el futuro,
asegurando que el legado de los guardianes del bosque perdure en el tiempo. Fue un viaje de descubrimiento, conexión y la inquebrantable búsqueda de honrar las memorias que moldean nuestras vidas y el mundo que nos rodea.